Sucesos Deportivo llega a la pantalla de Telesucesos con opinión, información y polémica del amplio mundo del deporte. Bienvenidos a una nueva forma de ver el deporte que nos apasiona. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Sucesos Deportivos a través de la señal de Telesucesos, canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, canal 6 en Cable Unión en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net o en Facebook Sucesos Deportivos o Telesucesos Quito. Edición de jueves 5 de junio del 2025. Este programa llega gracias a micasino.com. Hoy juegan las selecciones sudamericanas, eliminatorias de Sudamericana. Juega Ecuador contra Brasil. Hoy hay 3 partidos, mañana hay 2 de las eliminatorias sudamericanas. ¿Qué mejor que entrarnos a micasino.com? Y le digo a mi compañero y a ustedes, amigos televidentes, para apostar, no porque el billete cae con cada gol. Regístrate con el código SPOT Sucesos, ese es el código, y duplica tu primer depósito. Dale duro y empieza a ganar. Si no quieres apostarle al marcador, o sea, local, empate o visita, puedes apostar que los dos equipos marcan, por ejemplo, gol, ¿no? O que a determinado equipo le cobran un tiro penal, o cuál cobra primero el tiro de esquina. Hay todas las opciones y combinaciones, pero también saludo con mi compañero en esta tarde. Buenas tardes. El hombre del pueblo estuvo en Nayón ayer, estuvo también hoy en la Federación de Ligas Barriales de Quito, ¿no? Y estuvo también en motociclismo ayer, recorre lo largo ya de la ciudad. Robert, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, arquitecto? Los amigos que se unen a la señal de Telesucesos y Canal 29. Sí, no estuvimos por algunos lados el día de ayer, el día de hoy también, con información importante, interesante también, en lo que tiene que ver al tema deportivo, ¿no? Y conocíamos algunas cosas, por ejemplo, ayer estuve en el tema del campeonato de motociclismo, ya tendrá, pero me sorprendió, por ejemplo, en el tema del campeonato de ciclismo, de motociclismo, que van a ser 4 válidas, ¿no? Por así decirlo. Pero la novedad es que 2 válidas van a ser, como decir, de forma normal, ¿no? En el sentido del reloj. En sentido horario, ajá. Y van a haber otras 2 válidas en sentido antihorario. Las 4 en Yaguarcocha. Las 4 en Yaguarcocha. Las 4 en Yaguarcocha. Pero van a ser así, o sea, me imagino que para que no se cansen de la pista, no sé. No, para que no sea lo mismo. Sí, pero en las 2, por ejemplo, que son horario, y en las 2 antihorarios, ¿es el mismo circuito? Claro, el autódromo de Yaguarcocha. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hace 2 años yo también estuve en el lanzamiento de este campeonato de circuitos de motocicletas, y ahí dijeron que, por ejemplo, en el autódromo de Yaguarcocha pueden hacer variantes, es decir, entre una válida y otra. Es decir, como tiene otras curvas interiores, entonces dicen, empiezo igualito, el primer kilómetro es igual, y en el segundo, en cambio, en vez de coger a la derecha, cogen a la izquierda, y hacen variantes, claro, y dividen, sí, con las llantas y todo eso. Claro, sí dijeron que iban a modificar. Iban a hacer también ciertas variantes. Las llantas y todo eso. Entonces, con las chicam, digamos, que son estas curvas. Las chicam que van a hacer, sobre todo, van a tratar, como decían, más que de cambiar la pista, tratar de que sea lo más favorable para los deportistas, para que no haya accidentes. Eso no. 4 válidas. Ya mismo, tal vez mañana ya tengamos el informe. Será motos semana. en varias categorías. Sí, en varias categorías igual, ¿no? Todo de velocidad, todo de velocidad. Todo de velocidad, pero claro, hay ciertas categorías y hay motos que se acoplan, por supuesto, claro, a esos distintos centímetros cúbicos que por lo general marcan las categorías. Claro que sí, ¿no? Y el tema también que la marca Continental, hay que decirlo, que es la que auspicia, va a proveer de las llantas a todas las marcas, ¿no? Y que se adapten, ¿no? Justamente al cilindraje y todo lo demás que tiene que ver con el tema de la competición. Bueno, ya mañana estaremos. Es como en la Fórmula 1, por ejemplo, la marca Pirelli, ¿no? Es la que antes había varias marcas, o sea, básicamente Pirelli y Bridgestone eran las que hacían en la Fórmula 1. Ahora hay una sola marca de llantas y todos los autos utilizan esas llantas con sus distintas versiones, suave, media o dura. Dependiendo de la modalidad, exactamente. Eso, bueno, de la pista, de las condiciones climáticas y todo eso. Sí. En la noche estuvo en Huaycana presenta una próxima carrera, ¿no? La 5K. 5K en Nayón, sí. Va a recorrer igual por algunas partes de Nayón, buscando también que sea un tantito exigente también para las personas y también buscando que
se conozca lugares que quizás en Nayón no se conoce. Algunos Ah, chequiñanes. va a haber entonces alguna variedad en relación a los trazados anteriores. Sí, pues va a culminar en el estadio, pero sí hay algunas variantes, algunas variables. Estuvo con Guayquito usted. Guaycanito. Guaycanito es, ¿no? Sí, ahí estuve tomando buena foto, ahí igual. Modo influencer estuve ayer también por allá. Modo influencia, y hoy en la mañana Y en la hoy Federación de Ligas de estuvimos en la inauguración de un centro de fisioterapia que va a ser para, sobre todo para los afiliados de la Federación de Quito. Ligas, Qué bien, ¿no? eso Los me parece una buena deportistas. iniciativa. Sí, va a ser a cómodos precios, obviamente, no a cómodos precios. Claro. Prácticamente, Con el carnet, digamos, por ejemplo, me imagino que sí. pertenece a No una tiene, liga, es que ya entendería. tienen, por ejemplo, el tema como un sistema algo parecido al SATCAP. Ujú. Entonces ahí ya ven, pues por ejemplo, Federación de Ligas tiene ya su sistema y ven que David López juega en el equipo Chantilly en Grande de la Magdalena, listo, entonces sí. Es equipazo. Claro, Chantilly es equipazo. Claro, ¿no? equipo con tradición. Entonces ahí dicen, claro, David, entonces si está registrado, juega en una liga afiliada a nosotros, procede el descuento, ¿no? Y a cómodos precios que va a ser. Bajo de $10 las, Claro. imagínense, ¿no? En vez de que estén yendo al fregador, que a veces el fregador termina fregando. Termina fregando. Es que antes, y eso digo, ¿no? Eso Y- sí, y así, yo- es tradicional. Y Yo sigue recuerdo, haciéndolo. yo recuerdo en Ibarra, por ejemplo, algún rato fui con mi papá, ¿no? Y era un asiento así como el que estamos, y al lado había un tubo, o un parante, o lo que sea. Era para que usted se agarre y como que aguante porque el fregador te hacía doler, ¿no? Entonces ahí Claro. decía, a ver, agárrese primero. ¿Ya está bien agarrado? Sí. Y ahí sí le cogía el dedo o el tobillo, lo que sea. Le fregaba así y la gente le salían las lágrimas así, entonces. Claro. Cosas que pasaban antes, ajá. Algunos decían es por el mentón muy fuerte lo que me hace lagrimar, pero realmente era, No, el dolor, era el pues. grito, ¿no? El Y dolor. hasta ahora hay en ciertas partes cada vez No, menos, sí, pero sí. hay rótulos, ¿no? Que dice, se friega torceduras de rodilla, de codo, de tobillo, Sí, ¿no? sí, exactamente. Es- Bueno, pero antes que nada, ayer estaba viendo también el reportaje que enviaron también del tema de la Asociación de Ligas, ¿no? Y quería tocar más a fondo ese tema, ¿no? cierto, ese tema, Porque, a ver, el día martes hubo esa sesión, ¿no? Una sesión rápida, hay que decirlo, media inició hora, puntual, pero... 2 minutos antes incluso. Ah, ya. Llegué tarde, yo llegué 6:02 y ya estaban ya con la sesión instalada, la verdad. Ya. No necesitaron de tanto tiempo, media hora máximo creo. Mucho. Se demoró y cada cual a su casa, ¿no? Fue el tema que, no sé si usted lo escuchamos, ¿no? Al doctor Gordón en la entrevista que le hicimos acá en el medio, que decía, no voy a necesitar del voto dirimente, y fue así. Fueron 14 ligas las que estaban habilitadas para votar, el doctor Gordón obtuvo 9 votos y Angelito Sotomayor obtuvo 5, entonces, como quien dice, no hay ni a dónde, no, ni a dónde correr, como dicen por ahí. Pero algo hablaba en la intervención, en el reportaje que usted hizo ayer, en el que decía, estamos contentos por haber obtenido este triunfo, vamos a trabajar, pero qué pena que la otra lista, o sea, ¿hubo algún tipo de reclamo? O sea, ¿verdad? Al comienzo, Ajá. como que quisieron, no sé si decirlo empañar, ¿no? Una de las personas que estaba a favor de Angelito, al comienzo dijo, ¿saben qué? Pero es que los candidatos tienen que presentar ahorita o que presenten como que Un el determinado. trabajo que van a hacer, el El plan de trabajo. plan de trabajo que van a hacer, exactamente. Ajá. Pero no procedió, el presidente que estaba ahí, Marcelo Andrade, dijo no, porque eso, los candidatos a su debido tiempo debieron ir a cada una de las ligas a conseguir sus votos y ahí debieron presentar a cada una de las ligas y todo eso, ya debía presentarse. Luego el mismo señor de Conocoto, fue el señor Altamirano, le dijo entonces, a ver, léame la resolución del año 2019, bueno, un número así medio raro. Ajá. Y tampoco dio paso porque igual Marcelo Andrade dijo, para hacer eso tendría que yo suspender la reunión, no sé por cuánto tiempo, hasta Buscar los encontrar ese archivos. papel. Claro. Porque tengo que volver, entonces no procede tampoco eso. De ahí, como digo, se dio la votación, tuvo 5 votos Angelito, tuvo 9 el doctor Gordón, fue presidente y ya para las otras dignidades pues prácticamente hubo un solo nominado y obviamente por el tema de lo legal tenían que decir si apoyan o no apoyan a ese Ujú. candidato, ¿no? Entonces, así se fue Media hora conformando las liquidado, armado el listas. directorio. Exactamente, sí. A trabajar se ha dicho. Sí, esperemos que sí, esperemos que ahora no le busquen la quinta pata al gato, ¿no? Bueno. Porque ahora igual, conversando con otros colegas, decían en cambio el tema de la paridad de género. Ahora otro problema. Porque hay una sola señora, o
dama, como sea, ¿Mm? que está dentro del directorio. Pero yo digo, el problema no es que solo se le escoja a esa dama, es que es la única dama que es como una cabeza visible dentro de la Asociación de Ligas. Claro, lo que O pasa es que sea, tradicionalmente en el fútbol, al menos barrial, lo que ha pasado es eso, ¿no? sí, De que ha y estado compuesto de hombres, básicamente. la mayoría sí. Y ese es el problema que yo se le decía a mi colega, ¿no? Pero en cambio, entonces, si van a empezar a molestar o a joder, valga la redundancia, así por ese tema, no llegaremos nunca a buen puerto, les No, digo, pues no van a porque completar nadie las listas, dentro de las además. sesiones pues, necesitan 4 porque son 10 del Claro. directorio. Necesitan por lo menos 4 mujeres, es decir. Les digo porque hay 2 mujeres, una señora de la Merced y Tonia Benavides que fue elegida Ujú. secretaria, o tesorera más bien dicho. Entonces con 2 no pueden completar el directorio, no pueden completar la paridad de género dentro del Claro. directorio. Y le digo, entonces, ¿de dónde sacan? O sea, no le van a decir entonces la esposa del señor no sé cuánto, que a ella ni le interesa decir por ahí el fútbol. O sea, te fuiste a las sesiones, pues allá no. ¿De dónde van a sacar, les digo, para hacer la paridad de género? Complicado. Ahí está la cosa, no sé eso, digo, no sé si por ahí te tomen o vuelva a tomar represalias Angelito, no digo represalias, sino vuelva a apelar, o bueno, Apelar de alguna manera, ¿no? exactamente. Bueno, tiene 48 horas, ya han pasado casi ya ese Hoy noche son tiempo. serían 48. Hoy se cumple, mañana se sabrá novedades por ahí si es que apelado, si es que hay alguna cosa. Pero la Mm, verdad que no creo, porque lo vimos a Angelito Sotomayor ahí, estuvo luego de la votación, obviamente, eh, como digo, prácticamente fuera de combate, ¿no? Y lo vimos tranquilo, sentado nada más viendo, claro. escuchando, o sea, a la lista y todo que se iban conformando, pero de ahí en más se acabó la sesión. Él no tuvo ninguna intervención, Ángel. No, ¿No? ni siquiera habló, ni pidió la palabra, nada, o sea, simplemente se quedó. Bueno, Así que veamos, esperemos, como digo, ¿no? veamos qué es lo que pasa. Y nada más para completar la información de decir cómo quedó conformado el directorio de la Asociación de Ligas Rurales, como presidente el doctor Iván Gordón, como vicepresidente Elías Simbaña, él es de la parroquia de San Visa, secretario el señor Edison Toc, él es de Pifo, tesorera Tonia Benavides de Alangasí, primer vocal principal Vinicio González de la parroquia de Ujú. Guayabamba, segundo vocal Edgar Vizcaíno de la parroquia de El Quinche, tercer vocal principal Juan Pablo Betancur, él es de la parroquia de Cumbayá, si mal no recuerdo. Y los vocales suplentes, Juan Pablo Mazabanda, él es de Puellaro, Lenin Paucar, él es de Huangopolo, y también Franklin Jaco. Ahí está, entonces todo es el directorio, ¿no? Bueno, nosotros le deseamos éxitos, por supuesto, al directorio, Sí, que se empezó a trabaje en trabajar favor de las parroquias rurales en este caso. porque es que se atrasaron mucho, el campeón de campeones debía comenzar en mayo. Claro, Y por este tema ya prácticamente va a iniciar en julio, ya porque recién se van a poner a trabajar, recién. No sé si se vuelva a hacer la lectura del reglamento porque ya se dio la lectura cierto del que reglamento de hablábamos este, que de es este como una lectura torneo. de ahí de Rosario nomás, ajá. Exactamente. Y no sé si se vuelva a dar todo el proceso porque, como digo, como es nueva directiva, ya la apelaron. No sé si las decisiones que tomaron En ese momento, ajá. antes de la apelación como que se borren. Tendrán que hacer todo de nuevo. Lo que sí tienen es que, y hablábamos también con el doctor Iván, tienen que reformar todo prácticamente el reglamento. Todo el reglamento porque no es posible que algún momento lo hablábamos, ¿no? Que con el reglamento del fútbol se sancione al básquet, siendo otra la realidad del básquet interparroquial, no es como el fútbol. Entonces, tienen que empezar por ahí también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hacer un reglamento para cada uno de los deportes. Cada ollita con su tapita. Eh, Ajá. no, no pude haberlo dicho mejor, arquitecto. Así que bueno, Robert, hoy tenemos eliminatorias sudamericanas, ¿no? Hoy juega sí, 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 Ecuador, sí, 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 sí. y ya mismo son a las 6 de la tarde. Se, por parte además del gobierno A nacional, propósito, ¿no? se abrió la señal. Pan y circo para el pueblo, dicen, ¿no? Así que, Pan y circo para el pueblo, por supuesto. así Esto, dicen, ¿no? hay mucha gente que es cierto, no le hace ninguna gracia al canal del fútbol y a Zapping, pero yo entendería que tal vez al canal del fútbol sí le hace alguna gracia, porque ellos son los dueños de los derechos y de ley el gobierno tiene que haber negociado con ellos. Claro, De pronto no con un pago hoy por el valor, pero sino a través de pauta comercial, o también ¿no? condonando, yo decía, por ejemplo, el tema de el impuesto a la renta, y De tanta. pronto, además, con los incentivos tributarios que existen, o de Exactamente. pronto también con el tema, ¿sabes qué? Danos y nosotros te vamos a dar publicidad, se puede estar Vamos saliendo a además, pautar, ¿no? exactamente, ma.
6 de la tarde, pero la fecha a la misma hora también inicia y hay un partido en Asunción del Paraguay. Duelo de Guays, Paraguay y Uruguay. Esos son los guay. Duelo Guaycana. No, Paraguay contra Uruguay. Así que Paraguay. 20 horas de Paraguay y Uruguay. 20 horas de Paraguay, que viene a ser las 18 de Ecuador, la misma hora en la que juega la selección ecuatoriana y que vemos ahí en el siguiente partido. Sí, exactamente, ¿no? 20 horas, entonces. Hubo alguna polémica en la selección también, ¿no? Por el tema de Gonzalo Plata. De Gonzalo Que lo Plata. habían convocado y desde el equipo de Brasil, ¿no? Le dijeron, pobrecito, donde le hagas jugar porque ahí te va una demanda y mejor lo regresaron a Brasil. Al igual que en el Valencia, ¿no? Que está lesionado, pero Sí. se lo trajo. Claro, y eso les dijeron, ¿no? Desde Brasil, pobrecito, los hagas jugar, se lesionan mal. Ahora no sé si Demanda los traiga continua. la selección. Bueno, el BKC se dice que son importantes para la selección por el tema de grupo, pero no sé qué daño se les termina haciendo el traerlos en un vuelo, ¿no? Estando todavía ellos en proceso de recuperación y cortar, porque al fin y al cabo el médico de allá tiene un determinado plan, digamos, de recuperación de Claro. los jugadores. Y no sé si desde la Conmebol, por ejemplo, yo también estaba pensando, les ponen un límite de jugadores que son convocables o son convocados, una lista. Porque ahí también incluso cortan eso. Por ejemplo, en vez de convocar a Gonzalo Plata, pudieran haber convocado a X, Y jugador, igual Claro. en vez de Egner Valencia, darle la oportunidad a otro jugador. Y no hay realmente un límite. O sea, debe de haber un límite, pero no es 25 ni 30. En su momento hemos visto que Bolivia ha dicho convoco 40 jugadores, de manera que de local voy a ocupar a estos porque quiero hacerme fuerte local y de y de visita visitante ocupo otros, ¿no? Y eso ha pasado. Entonces, Sí, la sí. lista, claro, no puedo convocar 1000 seguramente, ¿no? Pero claro, me refiero a que realmente no existía un límite y se podían haber convocado a otros jugadores. No, también, ¿no? Sí, pero por ahí pasó algo, ¿no? Algo raro también, como digo. Y ahorita, por ejemplo, me entré a la página de mi casino. A Ecuador le están pagando el 4.33, al empate 3 y a Brasil 2.05. Sigue siendo favorito Brasil. Pagan menos por el doble, si es que claro. uno le apuesta a Brasil. Por Y casi el ayer doble. estaba Brasil, no, a Ecuador le pagaban creo que 3.50, subido ahora 4.33. O sea, cada vez es como que está más favorito. Les dan como que más débil a sí. Ecuador sobre Brasil. En Chile, Argentina está casi igual a lo de ayer, 5.50 a Chile, 1.76 a Argentina, es decir, Es que- Argentina es el favorito. Es que Chile está el último de la tabla, ¿no? En Y- Paraguay, Uruguay, Paraguay es el favorito, no por mucho, 2.66 contra 3.10. En Colombia, Perú, que es mañana en Colombia, ¿sabe cuánto le pagan a Perú? Si gana Perú, 10. Por cada dólar le dan 10. Hijo de pata. Y a Colombia 1.33. O sea, en Colombia Poquito. usted prácticamente no gana. En Venezuela, Bolivia, a Bolivia le dan el 9.50 y a Venezuela el 1.38. Favorito Venezuela. Y así pueden seguir apostando Oiga, en mi casino. y hablando de este tema, ¿no? Argentina también hizo un reclamo grande, ¿no? Por lo que había pasado en el aeropuerto con la gente de Chile. La gente de Chile hace un reclamo ahí. Que les había tocado salir, dice, por en medio de la gente y la gente se les botaba encima por Messi, obviamente, ¿no? Que es la máxima figura de ese seleccionado. Y ahí incluso estaban reclamando también por el tema de que no le dieron tanta seguridad como la que... Claro, hay a veces algunos países que lo toman esto de manera muy pasional, ¿no? Y llega el rival. Nosotros en Ecuador todo amables, ¿no? Venga, señor Ancelotti, las llaves de la ciudad. Exactamente. No, bienvenidos, vengan brasileños, ¿qué más necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Vas En allá. otros países son muy pasionales. Por ejemplo, van y le meten bulla fuera del hotel toda la noche, ¿no? Y la policía permite, o sea, hace, digamos, de la vista gorda. Ajá. Entonces van al aeropuerto y ¿sabe qué? Nos vamos a amontonar y vamos a empezar a empujar. Por Desde la Messi. policía dicen que no han avanzado a sostenernos. Pero claro, es medio Claro. está como planificado. Claro, sí, sí. Y por ahí también, no sé si se le venga alguna sanción a Chile, no sé, ¿no? Brasil, Parte la última de vez la que fue a Conmebol. Argentina, Rapiña creo que dijo antes del encuentro, venimos a destrozarles a los argentinos. Resulta que salió Brasil destrozado, 4-1 fue el marcador, ¿no? Sigamos con los Vamos. partidos de entonces. Hoy uno más, el de Santiago de Chile. Chile-Argentina, exactamente a las 22 de Argentina, 20 de Ecuador también. Así que despuesito del de Ecuador viene el de Chile también. Ahí está, ¿no? Y el día viernes es mañana Colombia-Perú, 15:30 de Colombia de Perú, la misma hora De Ecuador. para Ecuador.
y luego Venezuela-Bolivia. 18 horas de Venezuela y Bolivia, me imagino que es una hora menos en Ecuador, ¿no? O dos. Venezuela-Bolivia, Sí. una menos. Una menos, entonces Entonces, 17 horas de 17 horas de Ecuador. mañana, Venezuela-Bolivia, la Vinotinto. Recordemos rápidamente cómo está la tabla de posiciones, donde Ecuador es segundo. Argentina con 31, más que clasificado. Ecuador con 23 en segunda posición. En tercero está Uruguay con 21 puntos. En Al cuarto igual que Brasil, ¿no? está Brasil con 21. En quinto, Paraguay también con 21. Así que por aquí el partido de hoy es importante, ¿no? Entre paraguayos y uruguayos. Eh, Colombia con 20 en sexta posición y Venezuela con 15 en la séptima. Hasta ahí los clasificados. Ahí está, ¿no? Bolivia en la octava con 14, Perú con 10 en la novena y Chile cierra con 10 y menos 12 en la parte final ya de la tabla de posiciones. Por ello creo que le dan poquito a Sí, Chile, ¿no? y esta parte baja de la tabla es interesante porque Colombia, que es el sexto de los de arriba, y ahí gana uno y pierde otro y se mueve todito, se da la vuelta todito lo de arriba, con excepción de Argentina que sigue primero. Ujú. Pero Venezuela está a 5 puntos de Colombia y resulta que estos de acá abajo, Venezuela, Bolivia, Perú y Chile, están buscando ese medio cupo. Y si Bolivia, por ejemplo, Hoy le gana a Venezuela le gana, le pasa o le empata, sigue estando a la misma diferencia de puntos. Venezuela haría 16, y Bolivia 15. Bolivia 15, pero con la diferencia que Bolivia el martes recibe a Chile Ah, no, pues en Bolivia y Venezuela alto. tiene que ir a Uruguay. en el alto, ¿no? Sí, y Venezuela tiene que ir a Uruguay. Claro, y todo depende del Entonces ahí partido de hoy. Bolivia, después de esta doble fecha, puede estar quedando arriba de Venezuela incluso. Incluso Ecuador en esta fecha puede quedar quinto, ¿no? Sí, bajaría, O cuarto, no, cuarto. claro. Si gana Uruguay y gana Brasil, queda Ecuador cuarto y le dejan a Paraguay quinto. O Y- viceversa, claro. si es que gana Paraguay, le dejan a Uruguay en la quinta posición. Y Colombia, que no le ha estado yendo tan bien últimamente, pero Por que hizo un ahí colchón en la primera parte, hace 23 y pudiera ser segundo, que golea, pero. ¿no? O si es que nos golean. Claro, depende, porque Ecuador tiene más 8 y Colombia tiene más Más 4. cuatro. Por eso digo, le meten tres de Ecuador. No, ni Dios lo permite. Colombia hace dos, ahí está ya. Arriba de Pasemos de nosotros. tema mejor. La, Vamos a la Liga Básquetbol La Pro. Liga Suerte al equipo Básquet ecuatoriano, Pro. que le vaya bien. Está vendido todo el boletaje en Guayaquil y se abre la señal exactamente. por Sí, TC sí, y Ecuador TV. exactamente. Vamos a ver quién relata, ¿no? Vamos a ver. Decían que Fabián Gallardi iba a relatar por Así decían. señal abierta. Así que bueno. El tema del baloncesto, la Liga Básquet Pro. Ayer se jugaron dos partidos, partidos, ¿no? sí, señor. Rápidamente. El Zamora Jaguars venció a 80-74 a Guerreros. Y Leones que cayó 76-99 contra Piratas de los Lagos de la provincia de Imbabura. Buen resultado el que saca Piratas contra Sí. Leones, que es un equipo Tomando en fuerte cuenta que siempre. fue el vicecampeón Y en anterior, Riobamba, ¿no? sí. Campeón en el 23 y vicecampeón en el 24. Sí. Oiga, el equipo lojano, ¿no? Partidazo. En el último segundo, En el último un segundo triple, derrota anteayer, ajá. un triple Y gana por acabó. 3 puntos. Por eso digo, sí, sí. Estuvieron Y hoy hay un partido, uno solo en Cuenca, ¿no? Cuenca. Contra Importador Alvarado. Sí, exactamente. El equipo del Cuenca Basket Club contra Importador Alvarado en Cuenca. Ahí está, 8:30 p.m., Cuenca, Coliseo Jefferson Pérez, y anuncian, dicen los de Cuenca Basket Club, 2 pasiones, un solo lugar. Entonces vayan al Coliseo, ven en pantalla gigante Ecuador-Brasil, primero por el fútbol, Y al desde las final 17 está- horas, y al finalizar Cuenca Basket Club versus Importador Alvarado. Eso en vivo, ahí, frente a frente, ¿no? Partido oficial del Campeonato Nacional, lo ponen, ¿no? Que es la Liga Pro. Exactamente. Me Ahí. parece bien, ¿no? Ahí motivar también para que la gente acuda al Coliseo. Ven el partido y de pasito festejan viendo el baloncesto también. Así ¿no? es, ¿no? Por un solo precio, así que Por un solo precio. una ganga, la verdad. Y la Federación Ecuatoriana de Básquetbol, siguiendo mismo dentro del tema de básquet, está realizando Sí. estos campus, ¿no? No, no son campus, ya son Ah, partidos estos son oficiales. partidos. Ah, claro, porque ponen ahí, son del grupo F y ponen, ya vamos a ver en la tabla, al costado derecho P25, P26, que significa partido 25, partido 26. Es del campeonato que se viene realizando, ¿no? Campeonato de menores. Y la ahí les liga- vamos a dar también una buena noticia, Robert. Sí, exactamente. La Liga de Menores U16 se juega este fin de semana y el grupo F tendrá como sede la parroquia de Calderón.
en donde estarán los equipos de Calderón Tupación, de Pichincha, San Pedro de Taboada de Pichincha, Valle Unidos también de Pichincha y Jordan Mejía Pastos de la Tierra del Arquitecto, Del del Carchi. Carchi. Ajá, Ahí con el está. Carchi no se juega, así que no se van a presentar. No sé si esos juegue, equipos. a ver, exactamente. Los partidos serán entre sábado y el día domingo. El día sábado habrán dos jornadas. La primera jornada a las 10 de la mañana, San Pedro de Taboada contra Valle Unido y Calderón Tupación contra Jordan Mejía Pastos, esto a las 12 del día. La segunda jornada, en cambio, desde las 17 horas, Jordan Mejía Pastos contra San Pedro de Taboada y a las 19 horas, Valle Unido contra Calderón Tupación. Esto por mi página. El día sábado por R- TRA Comunicaciones, sí. Comunicación. Y el día domingo también por Telecomunicaciones y también por Telesucesos, en señal abierta, abierta además. para que los amigos de Pichincha puedan ver. Valle Unido se enfrenta a Jordan Mejía Pastos a partir de las 9 de la mañana y el equipo de Calderón Tupación a las 11 contra San Pedro de Taboada. Buen partido este, sobre 9 todo. de la mañana, entonces entran a Tra Comunicaciones, ¿no? O si, O o si no pueden, Telesucesos en señal abierta. eso digo, si no pueden con la tecnología, pues ahí en señal abierta ponen su antenita ahí, Es la señal HD de Telesucesos. producción además de Tra Comunicaciones para Telesucesos en este caso. Ahí estaremos, sí, ahí estaremos entonces desde el Coliseo Edwin el Flaco Quirola de Calderón. Calderón Tupación siempre juega el partido estelar además. Claro, por ¿no? ser el Por equipo ser el local. ¿no? Ujú, sí, En la sí. jornada matutina del día sábado, vespertina y nocturna del día Nocturna. sábado mismo, que es una Sí. sola jornada, y el día domingo también en matutino. La FAF, a través del licenciado magíster Efrén Palacios, nos ha hecho llegar también información. Vamos a leer rápidamente lo que avancemos de esto, el resto dejaríamos para mañana, porque ya mismo tenemos también un invitado, o invitada, mejor dicho. Hablar vía de deporte y de la adicción, ¿no? Así es, ajá. Campeonato Sub-18, Cantón Quito, se jugó ya la semifinal de vuelta, es decir, ya va a haber finales. Esta semana es Sub-18 de la FAP. El IDB JFA cayó 2-3 con el CEF de Guayabamba. Club Especializado Formativo Guayabamba. Así del es, ¿no? Ustedes profe- conocen. Del profe Carlos Cisneros, del profe Steven Quispe, el profe Lobito Sánchez. El profe Becachese. No está ahí. No, no está ahí. Entonces ahí están. No, yo sí les conozco muy bien. a Ya todos. usted conoce Son Guayabamba. amigos y panas Y el también. Atlético JP cayó 1-4 con Leones Fútbol Club A, porque Leones seguramente tuvo dos equipos, en este caso Ujú. el A. Ahí están los goleadores, rapidito, Robert, ¿no? Está Carlos Dávila del Atlético JP con 20 goles. Ernesto Orellana del Club Especializado Formativo Guayabamba con 19. Aponte Tomás está con 14 goles del Graf. Adrián Álvarez del Club Especializado Formativo Guayabamba con 13 goles. A propósito, también juega en el Atlético Pichincha, que fue campeón de Guayabamba. Adrián Álvarez, el jugador Neider Padilla con 11 goles de La Dolorosa y Esteban Sarchi con 10 goles del Club Especializado Formativo de Guayabamba. Así que muchos goleadores de Guayabamba. Buen trabajo también del profe Calito Cisneros. A propósito. Así, y hay jugadores que tienen menor número de goles, hemos puesto a los principales hasta el que tiene 10 goles, de ahí hay con Claro 9, que con sí. 8, con 7, Claro ¿no? que sí. Hasta con autogoles. Muy bien, ahí está. No, eso en la sub-18 y la programación para esta semana, sub-18, esta programación final en el estadio Liga La Togla, en la vía Intervalles, ahí cerquita del Tingo, ¿no? La Toglia de Tumbaco, ¿no? O la Toglia de Huangopolo. No, esta es en la vía Intervalles, ajá, el que Entonces, está cerca del Valle de los Chillos. Me imagino que es en la Toglia de Huangopolo, entonces. Eso, ajá. Ahí son las finales a las 9 y a las 11. Sí, a ver, a las 9, el tercero y cuarto, me imagino que es el Independiente JFA contra el Atlético JP. Y a las 10, a las 11 de la mañana, perdón, Leones Fútbol Club A contra Club Especializado Formativo Guayabamba. Finalizado cada uno de los partidos, se realizarán las premiaciones, dice acá. Así que Así es. toda la gente de Guayabamba va a ir para allá. Así es. Nosotros nos vamos a ir a una pausa porque ya nos indican que está conectada nuestra invitada, que es Mariola Fernández, profesora de Psicología de la Universidad Europea, y el día de mañana estaremos dando a conocer Europea y el día de lo que sucede con la FAF, tanto en categoría sub-10, sub-12, en el femenino, también en el senior 2025, y además cómo viene la programación también que nos ha enviado Efrén Palacios respecto
al Campeonato de Indoor Fútbol Amistad Carchense. Robert, vamos a una pausa y volvemos enseguida con nuestra invitada, ¿no? Para hablar de temas muy importantes, además, a propósito del Día del Running. Exactamente, vamos, mientras tanto yo voy a apostar en micasino.com. Vamos a una pausa y volvemos. ¿No sabes cómo llevar tu negocio al siguiente nivel? Atrae más clientes y aumenta tus ventas. En Telesucesos Canal 29, te damos la oportunidad de promocionar tu negocio en televisión de manera fácil, efectiva y económica. La televisión sigue siendo el medio de comunicación más confiable y cercano para llegar a miles de personas en la ciudad de Quito. Imagina tu negocio siendo visto por cientos de hogares cada día. Y lo mejor de todo, a precios accesibles que se ajustan a tu presupuesto. Ya seas dueño de un restaurante, una tienda, un servicio de delivery o incluso un emprendimiento digital, en Telesucesos hay espacio para ti. Para más información escríbenos al teléfono 098-997-3725 o contáctanos a programación@telesucesos.com. Y descubre cómo tu negocio puede brillar en nuestra pantalla. Telesucesos Canal 29. Donde los negocios locales se convierten en grandes historias. Ahora un recorrido por nuestras instalaciones. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Las prácticas de este deporte las desarrollaremos en un espacio cubierto, adecuado y con facilidades puntuales. Graderíos para observadores e invitados, lockers, baños para jugadores, servicios para el ejercicio de esta actividad y de los asistentes. Nuestras transmisiones. Telesucesos ha dispuesto de todas las instalaciones técnicas en un control máster desde el cual se registrarán los partidos a través de 6 cámaras ubicadas estratégicamente en todos los espacios del evento. Una sala de prensa permitirá realizar entrevistas a invitados especiales, jugadores protagonistas, personajes y comentaristas del deporte. Cada evento será un espectáculo para la audiencia de Telesucesos, para lo cual nuestras instalaciones de iluminación, sonido proporcionarán a nuestra audiencia, aparte de la dinámica del deporte, un espectáculo de gran entretenimiento. Se han dispuesto espacios para publicidad en pantallas LED que complementarán la estructura y desarrollo de la práctica deportiva, permitiendo que se genere una publicidad dinámica de quienes auspician nuestros eventos en Telesucesos. Amigos, estamos de vuelta aquí en Sucesos Deportivos y queremos saludarle vía Zoom a Mariola Fernández Sánchez, docente del posgrado de Psicología de la Universidad Europea, licenciada en Psicología por la Universidad de Jaén, máster en Psicología Clínica por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, doctora en Psicología por la Universidad de Jaén. Tiene una amplia experiencia, tanto siendo docente de posgrado, por ejemplo, de Psicología en la Universidad Europea en Madrid, miembro del claustro docente de máster de Psicología Jurídica y Forense, especializada en informes periciales de la Universidad Europea de Madrid, psicóloga y consultora de Entre Dos Mentes, clínica de atención en psicología, psicóloga de la Fundación para la Convivencia Aspasia de Madrid, docente de otras universidades españolas como la Universidad Internacional de Valencia, la Universidad de Jaén y la Universidad de Nebrija. Queremos saludarle porque ella está en Madrid, España. Allá es la noche y además terminando ya la noche. ¿Cómo está? Mariola, bienvenida. Buenas tardes aquí, buenas noches allá. Muchas gracias por su invitación. Buenas noches por aquí. Efectivamente, terminando el día, pero un placer estar con ustedes.
Muy gentil, muy amable. El día de ayer fue el día del running, el 4 el 4 de junio. Y a propósito del running, hay que hablar, y pues nos llamó bastante la atención porque correr sin control también causa efectos. Experto advierte sobre la runorexia, una obsesión disfrazada de hábito saludable. ¿Es así, querida Mariola? También el correr mucho, el correr descontroladamente, sin tener ningún tipo de planificación, nos puede llevar a temas que pueden afectar a nuestro cuerpo. Así es, efectivamente, cuando el correr se convierte en una adicción en sí misma, es cuando estamos hablando de un comportamiento que es lo que llamamos compulsivo, es decir, va a estar muy, muy relacionado con la necesidad imperiosa de tener que hacer la actividad, en este caso deportiva, pero sin este control. Entonces, efectivamente, va a producir desajustes hormonales en nuestro organismo y también unas secuencias psicológicas posibles cuando nos hacemos dependientes de como cualquier otra adicción de las mismas por el simple hecho de mantenerlas a lo largo del tiempo. Correr es un hábito muy saludable, eso hay que dejarlo muy claro. Lo que hay que hacer es tener una medida, un buen control y siempre con objetivos definidos para que sea, pues esto, un instrumento deportivo que nos permita estar en forma, pero no un comportamiento adictivo que tenga consecuencias negativas en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Por supuesto, se une también a este diálogo mi compañero acá en Ecuador, Robert Andrés Tana. ¿Cómo le va a Mariola también? Quería preguntarle un poco, ¿hasta qué punto, por ejemplo, detectar que yo tenga esta adicción o también diferenciar el tema de que yo soy una persona que me gusta el running, simplemente? Sí, esto es importante que lo plantees porque suele confundirse el que algo me guste y pueda cuidarme con me he vuelto obsesivo con este comportamiento. ¿Cómo suele enmascararse? La persona piensa que necesita esforzarse un poquito más, que es disciplinada, que tiene un orden en sus tiempos y que para eso tiene que incrementar cada vez más, de manera que pueda ir perfeccionando su estilo deportivo y el tiempo que dedica a sus mejoras, ¿no? Siempre orientado a la idea de la salud. Pero el trasfondo realmente es que cuando uno empieza a priorizar momentos de tener que salir a hacer carrera antes de momentos familiares o momentos de autocuidado por encima de lo que es salir a correr, a hacer pista o al espacio que sea, ¿no? En definitiva, debe ver que si su horario empieza a verse alterado y empieza a priorizarse o sea, dejarse en un segundo plano cualquier otra de las actividades que sean comunes en el día a día, porque hay que salir a hacer ese ejercicio, uno puede empezar a considerar que efectivamente el comportamiento es más automático y que tiene un problema realmente, podemos decir, como enganchado, ¿no? Al propio ejercicio de la carrera y lo que ello supone. Ahora, esto, Mariola, también tiene que ver mucho en que esta adicción llega al punto de que los runners, los corredores, la gente que practica esto, llega a correr estando lesionados, estando afectados. Y si no corrieron, se terminan sintiendo mal. Y eso, por supuesto, les afecta no solamente a su salud, sino al entorno en el que viven. Porque pasan malos días, pasan con un mal genio, se molestan por cualquier cosa en la casa porque están con ese tema. Yo venía bien, venía haciendo buenas marcas, venía mejorando mi cuerpo, he bajado no sé cuántas libras y resulta que hoy, porque me lesioné, no pude salir a correr. ¿Se llega a ese punto? Sí, efectivamente. Llega un momento en el que afecta tanto a la salud física como a la salud emocional y eso va a llevarnos al plano familiar, al plano social, en esta repercusión de la que estamos hablando. Por ejemplo, en términos a nivel físico, pues podemos tener lesiones varias, ¿no? Desde una fractura, una tendinitis, pero también pueden ocurrir otras secuencias como, por ejemplo, la fatiga persistente o tener incluso poder desarrollar problemas cardíacos, que en definitiva también nos van a mermar nuestro tiempo y nuestra disposición para poder enfrentar otros quehaceres del día a día con nuestras personas queridas, que evidentemente pues, nos van a requerir que prestemos esa atención o que estemos más presentes y debido a esa dificultad física que estamos desarrollando, pues probablemente vamos a mostrar negatividad hacia ello, con lo cual pues es probable que se traduzca en desencuentros que a veces si no se ponen solucionantes pues en fin, pueden llegar a tener desajustes familiares graves, ¿no? Y en el plano psicológico pasa igual, como planteabas. Por ejemplo, esta irritabilidad que puede estar asociada más bien a la ansiedad del no poder ejercitarse tanto como uno quisiera o no dedicar tanto tiempo como uno quisiera, porque
llega un momento en el que no se sabe cuándo poner el tope, cuándo es el tiempo adecuado y cuándo ha empezado ya a convertirse en ese problema. La persona no puede hacer esa diferenciación. Entonces, esa reactividad emocional tan intensa, efectivamente, pues se acompaña de espacios familiares donde la gente nota que la persona se ha vuelto como más conflictiva, es más reactiva ante otras actividades que, por ejemplo, sean salir a comer o salir a cenar fuera, quizá un día que era inesperado porque va a saltar su dieta o su espacio de correr y eso le va a suponer un desgaste que no quiere asumir. Así que esto mantenido en el tiempo y con distintas ocasiones, con distintas figuras, con un hermano, con la pareja, pues a largo plazo puede mermar las relaciones con ellos. Robert, Justamente estaba pensando eso, Mariola. Coméntanos un poco también el tema, por ejemplo, digo yo, una persona que es adicta, digamos, al running, que tiene este problema, quizá a veces no se da cuenta, pero como familiares se dan cuenta y todo. ¿Cómo tratar desde el punto de vista familiar? ¿Cómo crees que los familiares tienen que tratar eso con él, que es adicto o que tiene este problema del running, Mariela? Bueno, lo primero que tenemos que intentar es ser comprensivos y entender que la persona en un momento dado, cuando de verdad ha desarrollado una adicción, ya no está hablando tanto por sí misma, sino que la adicción es quien está hablando por ella. Lo interesante sería ser comprensivos entendiéndola dentro de ese contexto, ¿no? Para poder ahí, en lugar de utilizar reproches o empezar con dimes y diretes o distintas exigencias que conduzcan a un empeoramiento de esa interacción, pues intentar favorecer más bien la comprensión del propio problema para que la persona, partiendo de una base, como digo, comprensiva, pueda decidir dar pasos hacia adelante para poder superar esta problemática que probablemente sin darse cuenta en la que se ha visto envuelto, ¿no? Sin darse cuenta. Porque además hay que pensar que la persona lo va a disfrazar. Va a pensar que es una persona disciplinada, que es una persona comprometida, que su estilo de vida es saludable y el de los demás no. Y no puede ver la diferencia entre lo que es un estilo de vida saludable y de cuidado de lo que sería ya haber desarrollado una adicción. Entonces, los familiares tienen que entender que esta persona está viviendo en una situación de autoengaño. Puede repetir frases que son habituales del estilo: es que correr me hace bien y no puedo parar ahora, porque si paro ahora, pues podría deprimirme o quizá pueda engordar y perder los gramos que he perdido. Es decir, hay una relación, ¿no?, entre la consecuencia de ese hábito de correr y que la persona lo ejecute. Entonces, facilitar esa comprensión, estar al lado, mantener comentarios, como digo, más bien orientados hacia la comprensión, hacia el entendimiento, para que la propia persona pueda abrir un poquito los ojos y plantearse: igual estoy equivocado y hasta ahora no había tomado esa conciencia. Es la manera en la que podemos facilitar que no se pierda la confianza, que la persona se sienta comprendida, se sienta acompañada, de manera que no haya un distanciamiento progresivo de los posibles, digamos, malos entendidos que puedan surgir, porque, como digo, hay que comprender sobre todo que esta persona ya no está hablando por sí misma, sino que cuando la adicción prima, pues se priorizan, digamos, las mejoras que se necesitan para mantener unos niveles, imaginémonos, por ejemplo, a niveles de neurotransmisores en el cerebro regulados, ¿no? Entonces, el cerebro empieza a mandar y lo que sería la persona, la conciencia de esta persona, está como en un segundo orden, digámoslo así. Entonces, los familiares, la gente que nos quiere a nuestro alrededor, tiene que concienciarse de que la forma de poder aproximarse y superarlo es desde el entendimiento y el acompañar a través del discurso y a través de intentar llegar a unos acuerdos para regular niveles y que la persona pueda volver a pensar, digamos, ¿no?, a analizar la realidad de lo que está haciendo en ese momento del que probablemente no sea consciente. Así es. Ahora, Mariola, entiendo que este tema, este diagnóstico clínico, que además que no es un diagnóstico clínico reconocido y que estoy leyendo aquí también en el boletín, Sí. la runorexia, se presenta sobre todo en deportistas o en corredores aficionados, porque los profesionales, por supuesto, ya tienen otro tipo de entrenamiento y tienen la guía necesaria, por ejemplo, del entrenador, donde le dice: no, Eso. tales días hacemos cargas más fuertes, o estos otros días bajamos las cargas. Si estás lesionado, iniciamos el proceso de recuperación. Si estás entrenando, acompañado a este entrenamiento, tienes tú tu acompañamiento de nutrición, tu acompañamiento de todo el equipo Eso es. multidisciplinario, incluso con un psicólogo deportivo. Esto termina pasando en aficionados que además
quieren o queremos llegar a ser de estilo profesional, pero no estamos haciendo las cosas bien. Efectivamente. Es que hay que tener en cuenta que como posible adición a desarrollar, lo que tendríamos que buscar es lo que hay detrás. En realidad, el acto de correr como comportamiento, una vez que se convierte, o que posiblemente no se pueda convertir en un comportamiento compulsivo, deja de perder el sentido, el significado del deporte, del sentirse bien, de encontrarse de una forma saludable, de ejercitarse como corresponde, ha perdido el sentido. Porque vuelvo a decir que lo importante es ver cuál es la problemática que tiene la persona detrás, que está, digamos, mitigando un posible problema de ansiedad, un posible problema de autoestima, de no encontrarse cómoda consigo mismo, consigo misma. Entonces termina drenando en comportamientos que considera que llevados a un extremo van a ser mucho más beneficiosos, pero no es capaz de juzgar la diferencia entre dónde está el límite, donde empieza a ser perjudicial. Sin embargo, un profesional que sí tiene todo un equipo y tiene todo un cuadro que le va indicando dónde están esos límites, no pierde su foco. Porque sabe hacia dónde se dirige, cuál es el siguiente objetivo de su campaña deportiva. Entonces, lo que tiene claro es que para estar en forma, digamos, hay unos límites que no se pueden superar, porque a partir de ahí uno es cuando corre el riesgo de lesionarse y de no poder desarrollar de una forma efectiva o eficiente su propio trabajo. Pero el problema en las personas que no lo viven como algo profesionalizante o como algo que pueden comprender como una parte de su relación de vida es precisamente esto, que solo es un comportamiento para mitigar otros problemas mucho más subconscientes que ya necesitarían otro tipo de intervención. Pero cualquiera que vea que deja de hacer actuaciones en su día priorizando cualquier tipo de conducta adictiva, aunque hoy estemos centrados exclusivamente en el ejercicio extremo, más allá de lo que necesita, debe considerar tiene que sentarse y hablar consigo mismo de a qué nivel está llevando un comportamiento que, lejos de hacerle bien, le perjudica, y tratar la casuística original que le ha llevado a comportarse de esa forma. Robert. Sí, exactamente, Mariela, yendo por ese mismo hilo, ¿no? Me imagino que este tema de la adicción tiene sus niveles, ¿no? Me imagino que es el bajo, el elevado también, o el intermedio por ahí. ¿Cómo darse cuenta, por ejemplo, cuando estoy en un nivel intermedio, cuando recién estoy empezando con esta adicción, o cuando ya estoy prácticamente ya en el nivel alto en el que ya en verdad necesito ayuda? Bueno, cuando uno empieza a saltarse a cenas, o digo cenas probablemente un poco orientándolo también a este contexto, ¿no? Digamos que cada país debe ver cómo regula sus horarios del día. Cuando empieza a saltarse, digamos, espacios de socialización habituales, por ejemplo, la típica cena en familia después de un día de trabajo, porque tiene que pasar más tiempo haciendo deporte del que anteriormente acostumbraba, podría ser un indicador. O cuando uno necesita madrugar o puede llegar incluso tarde al trabajo porque dedica más tiempo a este cuidado físico que a sus, digamos, regulaciones horarias anteriores, debe considerar que es cuestión de prioridades, y que al darle un énfasis superior a un espectro, como en este caso sería el simple hecho de correr mayor de lo que corresponde, ya no se encuentra en una situación, digamos, normalizada de vida, comparándose con cómo esta persona era antes de empezar a tomar esta conciencia. Suele ocurrir que son las personas de nuestro entorno quienes nos dicen a lo largo de la semana, durante 3 noches he saltado la cena, no sé si pasa algo, o no quieres cenar en casa, o hay algún problema, y es cuando empieza a haber estos conflictos, cuando la persona tiene que justificar ese comportamiento, cuando sería un momento ya medio alto, como me preguntabas, donde tiene que pararse a poner el límite y decir, bueno, es que esto ya se me ha ido de las manos, tomar ese nivel de conciencia que decimos, ¿no? Lo ideal sería en la fase pre, antes de ir a más, darse cuenta de que tiene un estilo de vida que está viéndose alterado porque está introduciendo este comportamiento repetido. Recordemos que estamos hablando de comportamientos compulsivos, ¿no? Si ese estilo de vida se ha visto alterado, antes de ir a más, lo ideal sería que la persona pues pudiera parar aquí para reorganizar, que es la casuística original que estábamos diciendo antes, que está dando lugar a que esté cambiando su configuración de vida. Y, en definitiva, buscar este soporte para resolver esta problemática más interna, no más de calado emocional o psicológico, y no tanto comportamental, puesto que vamos a entender el comportamiento como una consecuencia de un desajuste.
Entonces, cuanto antes podamos ver que ha habido esa variación en nuestros horarios y que además somos muy, muy, muy rígidos en la pequeña modificación, por ejemplo, hoy vamos a cenar un poco antes, puedes llegar antes o vamos a salir a un sitio, a ver si puedes venir con un poquito de antelación. Ante la reactividad negativa de la persona, debemos de tener indicios de decir, bueno, vamos a hablar de lo que ocurre porque has cambiado tu estilo de vida, tu dinámica de vida. Entonces, creo que son dos elementos clave a considerar. El cambio de horario y luego a nivel de carácter, el ser estrictos y tangenciales cuando nos piden pequeños cambios. Ahora, el tema de la runorexia, que además lo voy a recalcar y usted nos va a explicar luego que no es un diagnóstico clínico reconocido, como dice el doctor, el director del máster universitario Oliver Serrano, sino que representa una relación desadaptativa con el ejercicio físico. Sí. Significa que, claro, la runorexia, estamos en este caso hablando del tema de correr, ¿no? Pero habrá también una crossfitrexia, por ejemplo, la gente que está en el crossfit y repite este mismo tipo de patrones, o la gymrexia, ¿no? Si podemos hablar del tema de la gente que está en el gimnasio también, y que vemos que son patrones parecidos, simplemente estamos cambiando el correr por el tema del gym, o el correr por el tema del crossfit, o como cualquiera otra de las adicciones. Y claro, como usted lo dijo, nacen bien, o sea, el objetivo, ¿no? El estímulo inicial es perfecto. Quiero mejorar mi situación, soy una persona sedentaria, voy a empezar a correr, pero esto en algún momento desborda. ¿Por qué no se ha determinado esto que termine siendo un diagnóstico clínico, sino que es una relación desadaptativa? Bueno, porque en realidad para hacer un diagnóstico clínico tienen que confluir toda una serie de variables. Si no, enseguida podríamos hablar de categorías clínicas, ¿no? O médicas. Y no, son conductas desadaptativas, efectivamente, ¿no? Planteamos una consecuencia que es una variable muy específica que nos permite poder trabajar con ella de forma directa. Todo un patrón clínico requiere toda otra serie de afectaciones y suele ser multidisciplinar entre aspecto físico, aspecto metabólico, aspecto psicológico. Entonces, digamos que y además tiene que estar la comunidad científica, después de todo un análisis a lo largo del tiempo del colectivo en específico, denotando una, digamos, disfuncionalidad en la vida de los sujetos. Y digamos que, salvo casos muy extremos, esto no ocurre así. Se circunscribe a espacios familiares, profesionales, más personales, pero luego la persona en general suele ser alguien funcional que va a trabajar y que acude a sus encuentros y sus exigencias del día a día, cumple con sus impuestos, en fin, que son aspectos como muy conductuales, muy específicos, que no conllevan una connotación mayor como para que ese juicio, y además sea poblacionalmente extensible, requiera una categoría diagnóstica tal cual. Pero sí, debemos estar atentos a cuáles son estos comportamientos para poder, digamos, soslayar ese desarrollo y poder mediar en cualesquiera sea, porque es cierto que la sociedad tiene una tendencia a establecer como un nombre al conjunto de comportamientos que nos ocurren, ¿no? Muy bien lo decías, en distintos deportes pues se van a ir también asociando a este desequilibrio que en definitiva también tiene una mejora a la hora de poder aproximarnos a su tratamiento, porque cuando estamos hablando de desequilibrios más puntuales, más específicos, también facilita la toma de conciencia de la persona y la intervención propia de esa única variable. Mientras que una categoría nosológica, como le digo, pues ya tiene muchísimas más variables implicadas y necesita pues todo un tiempo de desarrollo y de análisis de la comunidad científica, en definitiva. Así es, Robert. Sí, desde la psicología, ¿cómo se ha tratado este tema? Por ejemplo, dice acá el tema de la autoexigencia también y controlar eso en las personas que sufren de este como adicción, por así decirlo. Sí, pues en los aspectos centrados en las adicciones, normalmente cuando estamos hablando también de la parte física, incluimos el cuerpo aquí, necesitamos ser un equipo multidisciplinar, ¿no? Porque desde la parte de la psicología, lo que vamos a trabajar siempre van a ser por fases. Las fases en las que estamos precontemplando, contemplando, ya estamos en acción y luego el seguimiento, ¿no? Entonces empezaríamos con una conciencia del problema. Y cuando uno ya conoce cuál es este origen del que les vengo hablando anteriormente, el siguiente paso siempre va a ser reconectarnos con las emociones. Porque las emociones suelen ser
suelen ser, no, ocurren habitualmente a consecuencia de hacer un análisis de lo que esté ocurriendo en nuestro contexto. Pero no es menos cierto que hay unas emociones que son genéticas que se expresan de forma natural. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Ante un posible estímulo que pueda ocurrir en el entorno y que me asuste, que me indique que hay un riesgo, que hay un problema del que yo tengo que defenderme. Aquí la casuística está en volver a conectar a la persona para que entienda que hay una diferencia entre lo que sería un miedo incontrolable, irrefrenable, a no poder soportar una pérdida, o imagínense una ganancia de peso, por poner un ejemplo, y lo que es un disgusto, un desencanto con lo que podría ser coger o perder ese peso, ¿no? Para poder ponerle nombre a lo que son emociones y no reaccionar de una forma tan intensa, biológicamente predispuesta, de hecho, ante sucesos que no son cuáles. A eso nos referimos, ¿no? Volver a poner nombre. Y luego, por supuesto, suele ocurrir que es muy, muy importante y necesario desligar lo que es la autoestima, la manera en la que uno se conceptualiza y el valor que se da. Necesitamos desligarlo del rendimiento físico. Porque, en definitiva, a la hora de actuar, este deporte del que estamos hablando, ¿no? Este formato físico, pareciera que la mente del sujeto, de la persona, lo que hace es aunar tanto valgo si tanto corro, tanto valgo si tan bien juego, si tanto mejoro, si pierdo este peso, tanto valdré. Y la idea es poder desligar estos comportamientos últimos de la valía de la propia persona. Y todo esto, como les decía al principio, lo vamos a hacer en secuencias de fases. La persona está precontemplando lo que ocurre, lo está contemplando ya, y ya iríamos a la siguiente, que es la propia fase de acción, para finalmente hacer un último seguimiento, pero siempre teniendo en cuenta estas variables. Mariola, rapidito, porque a nosotros ya nos queda 2 horas, digamos 2 minutos de programa, y a usted le queda 2 minutos para que se acabe el día allá Sí. en Madrid, en España. Y quería preguntarle, ¿qué tiene que ver aquí? Mejor dicho, ¿de qué manera podemos nosotros prevenir? Siempre se habla del tema preventivo, y hablábamos de que la mayoría de estos chicos, estos running, todo eso, son aficionados, y esa afición nace también desde el punto de verse mejor. Y yo creo que lo ideal, y usted me va a corregir, es que antes de iniciar cualquier actividad deportiva, primero asistamos donde un médico que primero nos va a decir, mira, tú puedes esforzarte hasta determinada parte, tú puedes ir avanzando de manera progresiva en esto, va a ser algún determinado test, por ejemplo, del tema del corazón, que a veces no sabemos, puede haber alguna enfermedad oculta, ¿no? Desde ahí vendría el tema preventivo para poder evitar llegar a todo esto que hemos hablado el día de hoy. Esto primero que has dicho es maravilloso. Efectivamente, siempre una revisión médica y que sepamos que nuestro cuerpo está bien, está en forma y no tenemos, digamos, algún desajuste previo que tengamos que tratarnos. Imagínese que tenemos, pues no sé, una lesión en la pierna y nos echamos a correr. No tendría sentido. Primero tenemos que quitarnos esta lesión de encima, pues acudir a nuestro fisioterapeuta, recibir nuestras sesiones y a posteriori, cuando estemos preparados o preparadas, entonces dar el paso para siguiente, ¿no? O sea que este reconocimiento a nivel de cuerpo es lo primero que necesitamos. La mente no funciona sin el cuerpo y el cuerpo necesita de la mente. Entonces necesitamos asociar como modelo preventivo estas dos ideas. Para estar sano y fuerte necesito que el cuerpo, digamos, esté a punto. Es como si estuviéramos hablando de un coche. Necesitamos que nuestro motor esté a punto. Por eso le hacemos revisiones habitualmente. No se nos ocurriría, pasados unos kilómetros, seguir circulando si sabemos que ya nuestro motor corre peligro, ¿no? Pues sería una especie de analogía hacerla con el cuerpo, solo que mucho más recurrente. Es verdad que los tiempos son distintos, pero desde luego quedarnos con la idea de que el objetivo no es eliminar el deporte. Lo que queremos es devolver el lugar saludable dentro de nuestra vida, ¿no? En donde haya una relación que sea flexible y sobre todo consciente del propio cuerpo. Entonces necesitamos nuestra revisión física, pero también nuestra psicoeducación deportiva. La figura de los espacios psicológicos dentro del deporte son fundamentales para reconectar a la persona con estas creencias y que sepan también poner dónde están los límites de lo que es este espacio, como estamos diciendo, de cuidado saludable del cuerpo y ese equilibrio de lo que es un signo de salud y lo que sería un posible signo de causarnos, a través de nuestro propio comportamiento, un problema más allá de lo necesario. Mariola, queremos agradecer y nos quedamos con algunas preguntas. Nos va a tocar hacer en los próximos días, ojalá podamos nuevamente comunicarnos con usted.
para poder desarrollar un poco más el tema, que además en este espacio mucha gente se conecta y están pendientes de eso, que a veces no nos damos cuenta, pero necesitamos escucharlos para caer en mente y darnos cuenta de que algo puede estar pasando con nuestro comportamiento. A veces desde adentro no lo vemos, pero a veces desde afuera, desde nuestra familia o a través de estos espacios nos podemos dar cuenta del problema en el que podemos estar metidos. Le queremos agradecer, Mariola. A ustedes, que tengan una bonita tarde. Una buena noche por allá. Buenas noches, ya. Gracias, Mariel. Gracias, Mariola. estado con nosotros, Mariola Fernández, ¿no? Profesora de Psicología de la Unión Europea, Robert.